Hola, soy Sandra Suárez, nutricionista clínica y deportiva, maratonista y autora del libro Corre con energía y más rápido. Y hoy quiero hablarles de un tema que muy pocas veces se habla, pero que además es responsable de una tristeza que podemos tener los deportistas cuando los lesionamos y no entendemos la razón. Y hoy les quiero comentar entonces sobre una pseudodepresión o el síndrome de abstinencia del ejercicio. No sé si lo habían oído alguna vez. Bueno, sucede que cuando estamos acostumbrados a entrenar toda la vida y todos los días, y de repente por alguna razón, bien sea por una situación que estemos pasando difícil, o por una lesión, o por lo que sea, dejamos de entrenar. Al dejar de entrenar, primero comencemos con que cuando uno entrena, y sobre todo tiene entrenamientos intensos, es decir, que suba mucho tu frecuencia cardíaca por encima de tu área de confort, eso genera endorfina. Las endorfinas son unos neurotransmisores que producen dos cosas importantes, como una analgesia, es decir, es lo que permite que los músculos, a pesar de estar dándoles con el ejercicio, se relajen y no sientan dolor, es como un antiinflamatorio natural, pero adicionalmente actúa sobre el centro dopaminérgico y produce placer. Es decir, que siempre que entrenemos, a pesar de que tengamos sufrimiento en los entrenamientos intensos, al finalizar ellos sentimos un estado de placer y de euforia que además nos obliga a seguir haciéndolo al día siguiente. Esa sensación que se produce por estas endorfinas, el cuerpo se acostumbra a tenerlas en sangre y ustedes se acostumbran a sentir esa euforia cotidiana, pero no de alguna manera la asocian al ejercicio. Piensan que son así, eufóricos, naturalmente son eufóricos. Y resulta que no, resulta que es como si estuviéramos drogados de endorfina todos los días por efecto del ejercicio. Entonces, una vez que sabemos qué sucede en el ejercicio cuando nos lesionamos o tenemos un momento difícil y dejamos de entrenar, tenemos lo que se denomina una pseudodepresión o un síndrome de abstinencia del ejercicio. ¿Y qué es lo que sentimos? Bueno, sentimos una tristeza profunda porque ya no tenemos esas endorfinas, ese sentido de euforia. Sentimos además como que nada tiene sentido. Sentimos que no tenemos energía para hacer las cosas. Sentimos que nos cuesta más concentrarnos. Y esto produce además un sentimiento de una mayor tristeza, porque además no entendemos cómo pasamos de un día estar eufóricos y otro día estar que no queremos movernos de la cama. Pero el sentido de esta información es que al tener este concepto, es decir, si yo me lesiono y dejo de entrenar, me va a pasar esto, voy a sentir una tristeza y no está relacionada con otra cosa, sino con el simple hecho de no tener ese productor de endorfinas y de placer, probablemente al entenderlo nos afecta menos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez que entendamos, si tenemos una lesión, intentemos, por ejemplo, nos lesionamos el tobillo, no podemos correr, pero pudiéramos darle puños a un saco de boxeo o podemos hacer alguna actividad de fuerza que nos genere también ese aumento de la frecuencia cardíaca y mientras no podemos hacer nuestro deporte cotidiano, nos permita seguir teniendo endorfina. Es decir, hay pocos momentos en los que realmente hay que parar en seco. Pero si tenemos opción de incorporar alguna otra actividad que nos permita no tener una disminución brusca de las endorfinas, esa sensación de tristeza será menor. Por lo tanto, como conclusión, si te lesionas, si tienes que dejar de hacer tu entrenamiento cotidiano, primero ten presente que si no tienes una alternativa para seguir generando endorfinas, es normal que los días siguientes sientas ese síndrome de abstinencia o pseudodepresión. Segundo, intenta buscar alguna alternativa para no permanecer dándole vueltas a esa sensación, sino que puedas generar endorfinas con otra cosa que te genere placer, como de repente una buena película, un buen libro y alguna actividad que sí puedas hacer a pesar de tu condición. Entonces, como digo siempre,
información correcta para tomar decisiones. Una de las cosas que sucedió en pandemia, para que ustedes vean, es que también hay personas que han sido realmente depresivos y que padecen de una depresión orgánica, pero como han sido deportistas toda la vida, nunca han sentido la verdadera tristeza de su condición. Pero en condiciones como la pandemia, por ejemplo, que nos encerramos todos y no podíamos tener una actividad cotidiana, yo al menos tuve 2 casos de adolescentes que fueron diagnosticados depresivos, pero que siempre fueron depresivos, solo que el ejercicio intenso que hacían, una hacía boxeo y la otra patinaba, solapaba un poco esa sensación orgánica que tenían por la depresión. Entonces, bueno, lo importante es que tengan esta información a la mano y que de alguna manera les ayude a pasar por momentos difíciles y que siempre busquen una alternativa que puedan manejar para evitar que esa caída libre, como la llamo yo, en esa tristeza, sea un poco más atenuada. Bueno, a cuidarse. Los quiero.